Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Yo soy Mike Mora, productor, consultor y socio fundador, todo rima, yo, de N Media. Y estoy súper contentos, como siempre, de estar aquí de nuevo frente al micrófono, platicando con ustedes, charlando y, por supuesto, haciéndolo de este tema que tanto nos gusta, nos apasiona, que es el podcasting. Hoy vengo a platicarles la historia de que quedé pendiente de hacerlo desde la semana pasada, de cómo reactivamos uno de nuestros shows originales. El nombre del show o del podcast es Titanes. Y quiero contarles la historia para que ustedes también tengan el contexto de de qué cosas pueden llevar a la aplicación directa a lo que es sus programas, ya sea que estén activos o ya sea que estén por reactivarse. Estoy seguro de que este episodio les puede servir, les puede ser de mucha ayuda, porque habla de estrategias, habla de procedimientos y todo esto estoy, como se los dije hace un momento, estoy seguro de que les puede venir de ser de gran ayuda. Entonces, bueno, primero que nada, el podcast de Titanes es un podcast en donde se habla con líderes de opinión, con dueños de empresa y con grandes emprendedores, con el objetivo de entender mejor su visión, entender el mundo de los negocios desde sus perspectivas. Y además vale la pena resaltar que es un programa que inició en el 2019, un año en el que el podcast todavía no era tan mainstream como lo es hoy en día. Y lo iniciaron Raúl Muñoz, que es mi socio en N Media, junto a Liud Isguerra. Actualmente solamente Raúl es el host del programa, ya tiene un par de años en donde él conduce este programa en solitario, este programa de entrevistas, pero inicialmente fue que así como arrancó. Cuenta con más de 100 episodios, ha sido un trabajal el que se ha aventado Raúl, y por ende, pues es conocido, es un programa que tiene un renombre aquí al menos en el norte del país y también en el centro y hasta en Centroamérica también hay que decirlo, porque recientemente, este fin de semana precisamente, Raúl tuvo la oportunidad de estar en Guatemala con una invitación que le hicieron gracias justamente a su podcast y su programa. Y bueno, ese es el podcast que quiero venir a platicar de la historia de cómo se reactiva. Para ello, la forma o la razón por la que terminamos realizando esta reactivación fue gracias a un acercamiento que tuvimos con el Inc. Monterrey, el evento de emprendimiento más grande de toda Latinoamérica. Este es un evento en el que ya hemos estado asistiendo en la mayoría de las veces, y digo asistiendo, hablo de Raúl y de mí, la mayoría de las veces lo hemos hecho como asistentes, vaya la redundancia, pero además también Raúl tuvo la oportunidad hace unos años de participar como conferencista, en donde dio la charla de Podcasting for Dummies. Y bueno, les cuento esto para dar el contexto breve de que ya tenemos un buen rato de estar interactuando con esta marca, con esta empresa, ¿no? Y siempre han sido interacciones bastante positivas. El año pasado, no recuerdo si fue el año pasado, sí, fue el año pasado. También una de nuestras podcasters era Calderón, tuvo la oportunidad de participar como conferencista. Nosotros estuvimos guiando ahí el proceso para que llegara hasta allá y participara, y también le fue muy bien. Fue una de las primeras conferencias que tuvo, y ahorita, bueno, ya tiene un montón. Pero ese no es el punto. El punto es que ya venimos trabajando con ellos desde hace rato, ya nos conocíamos, y eso nos llevó a plantearnos la pregunta: oye, ¿y si el podcast fuera un canal de conexión con los emprendedores que asisten a este evento? Y esta pregunta que nos hicimos, pues la llevamos directamente hacia ellos, hacia Link, y se las planteamos: oye, ¿no les interesaría la oportunidad de tener un programa, un podcast para ustedes? Entonces empezamos a trabajar en la propuesta, en la elaboración de la misma. Tuvimos un par de conversaciones, el ir y venir,
y finalmente les hicimos una propuesta que aceptaron, bueno, ellos también nos hicieron una contrapropuesta, aceptaron la propuesta y en esta misma, pues lo que sucedió es que nos transformamos o nos convertimos en media partners del evento, donde pues, ahí estuvimos participando y dentro de nuestra participación, y no digo, ser un media partner, lo que quiere decir es que justo eres junto con otros medios los que hacen posible y le dan la difusión al evento con algunos beneficios para cada empresa, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos ese nombramiento y lo que nosotros nos comprometimos a llevar fue justamente un podcast y un taller, ¿no? Un workshop. Entonces, hoy te voy a contar la historia específicamente del taller que llevamos y que grabamos en vivo, ¿no? O sea, nos fuimos y nos pusimos ahí en el evento y nos pusimos a grabar. Y fue una experiencia muy, muy fregona. Entonces, ya con todo esto, todo esto planchado, ¿no? Con esto definido, pues también era algo muy emocionante porque además, pues Titanes es un podcast que estaba en pausa. Tenía ya un par de meses que no publicábamos nada, por lo cual tocó retomar la conceptualización en conjunto con Raúl y para decidir, oye, cómo es que vamos a desarrollarlo, ¿no? O sea, qué giro le vamos a dar a las entrevistas, a las conversaciones, a estos nuevos episodios, porque pues no hay que olvidar que a la audiencia la tenemos en stand-by desde hace rato, ¿no? Y aquí se presentó el primer dilema, porque uno de los riesgos, hay que considerar lo siguiente, ¿no? O sea, las conversaciones que estábamos teniendo eran entre IN Monterrey con N Media, ¿no? Y en el planteamiento, pues llegó el workshop y llegó el podcast. Pero la preocupación específicamente de Raúl, que a mí me contó, porque empezamos a hacer este rol en donde yo empecé como consultor y él como podcaster. Y él decía como, oye, no quiero que se diluya la identidad del show, ¿no? O sea, porque al momento de colaborar con una marca, con un evento, pues, o sea, con una marca de un evento, mejor dicho, pues, o sea, por un lado está en media, por otro lado está Inc. Y si queremos complacer a ambas, ¿no? A nuestra empresa y al Inc. también, o sea, ¿en dónde queda la esencia de Titanes? Y esa fue como la pregunta que pusimos a mero arriba dentro oye, bueno, que no hay que olvidarnos de esto, ¿no? Hay que ver cómo le pegamos a los distintos frentes, pero sin perder nuestra esencia. Entonces, aquí fue en donde empezamos, y sobre todo, ¿verdad? Como también, oye, ¿de qué manera le damos valor al contenido para que sea algo que se vuelva atractivo para la audiencia? Y fue así como surgió la sección especial Líderes del Futuro, donde las entrevistas las dirigimos de forma en la que aprovecháramos a los invitados que estaban ahí como conferencistas a los paneles, pero lo orientamos también en las charlas a la línea editorial que ya tiene el programa, o sea, sin salirnos tanto de esa misma línea. Entonces, de esa manera, estábamos actuando como productora en ese momento, estábamos actuando como podcast y además estábamos atendiendo a los invitados del evento, de manera que les brindábamos esa experiencia y esa oportunidad de explayarse aún más, porque muchos de los invitados al programa, de los que participaron en esa sección especial llamada Líderes del Futuro, venían llegando de una de sus conferencias y llegaban directo a grabar con nosotros. O sea, era una dinámica muy, muy padre, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando empezamos como a decir, ok, bueno, estamos atendiendo los distintos frentes, esto va para adelante. Ya con esto, pues digamos que Raúl ya había comprendido su rol como host, ¿no? Y su rol como enlace, porque pues, como ustedes saben, en un podcast de entrevistas, pues hay que estar en comunicación constante con los invitados, hay que estar coordinando la agenda y demás. Y ahora sí, ya con esto dijimos, pues ahora sí, ponernos a pilas y vámonos al campo, vámonos a grabar. Cosas muy padres que ocurrieron también. Uno de los podcasts que producimos se llama Mundo Expo, de Paco Luna. Bueno, pues trabajamos con él más bien con la parte de impulso estratégico, más como el acompañamiento del que les hablaba anteriormente. Y
le dijimos, oye Paco, con toda tu experiencia en el mundo en la industria de las reuniones y en el mundo de las expos como este tipo, pues, ¿qué onda, verdad? Asesóranos y apóyanos. Entonces, desarrollamos una colaboración ahí con ellos que lo que nos permitió fue colocar un stand súper cool, ¿no? En donde las personas podían asistir a ver y veían que estaba Titanes, ¿no? Les voy a dejar como quiera, por si se quieren dar una idea mejor, les voy a dejar en la descripción del episodio el enlace para que vayan a ver el podcast en YouTube y vean en dónde estábamos ubicados, ¿no? Para que no se estén aquí nada más imaginando las cosas. Entonces nos puso el stand y nos dio todas las recomendaciones de cómo era mejor desempeñarse en una feria, en una expo de ese tipo, ¿no? Entonces ahí aprovecho para dar las gracias al buen Paco y a su empresa Sega, que se portaron súper cool. Y además también realizamos una colaboración con César de Concu Marketing, con quien nos coordinamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? También ocupamos equipo, ¿verdad? Ocupamos equipo para realizar las grabaciones. Entonces coordinamos todo eso y teníamos ahí, gracias a las colaboraciones, un stand y todo el equipo necesario para poder llevar a cabo nuestras entrevistas. De manera paralela, pues empezamos a gestionar todo lo que fue la relación con los invitados y sobre todo con sus PR para que el día del evento llegaran y estuvieran ahí con nosotros llevando a cabo las entrevistas. Ya una vez con esto que teníamos eh, centrado y cerrado, una cosa súper importante era ser conscientes del tiempo disponible que teníamos, tanto por parte del evento como por parte del host. Y aquí quiero resaltar que si bien fueron 3 días de evento, uno podría pensar, oye, pues en 3 días de evento, es más, les hago la pregunta primero, o sea, como para cuántas entrevistas les gustas que salgan cada día. Unas 4, unas 5, así poniéndose muy intenso. Supongamos que 5 fuera el número que estás pensando. 5 entrevistas cada día nos da un total de 15 entrevistas en total, ¿cierto? Pero en el caso de Raúl, cuando nosotros estábamos haciendo la conceptualización, él me dijo, oye, pues yo no puedo estar todo el día en el evento, ¿no? O sea, tengo que salir a cierta hora, necesito ir a recoger a mis hijos al colegio, tengo que continuar con mi rutina, con otras cosas, entonces no me es posible estar ahí todo el día. Le dije, no te preocupes, hagamos el ajuste de forma que te funcione, porque aquí el que va a estar frente al micrófono eres tú. Entonces, lo que diseñamos al final, pues nos dio como resultado, si no recuerdo mal, fueron 11 entrevistas, 10 u 11 entrevistas las que terminamos agendando. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue, le dijimos a los invitados, les dimos un horario específico de tiempo, de tal hora a tal hora. Voy a decir un ejemplo. De 10 a 2 de la tarde vamos a estar realizando grabaciones. ¿A qué horas puedes tú? Y sobre eso, pues ellos iban eligiendo un horario y con eso iban llegando y acercándose al stand en donde estábamos ubicados. Entonces, finalmente, de las 10 u 11 entrevistas, se terminaron produciendo 9. Perdón, y un episodio de extra que grabamos en donde participo yo también como invitado, en donde tuvimos la oportunidad de platicar de las reflexiones de todo el evento, ¿no? Pero eso, bueno, ya estará saliendo en otro momento. Y llevamos a cabo las 9 entrevistas acorde al tiempo que teníamos, tanto por parte del evento como por parte también de nuestro host. Y esto es, como les decía hace un ratito, ¿no? Eso es esencial. Si lo que queremos es tener algo que realmente se pueda ejecutar y no estar con la presión de, no, es que y las 15, es que yo quería grabar 15, no, ya habíamos sido realistas y claros desde el inicio, entonces no había razones para estar frustrados. Y además una de las entrevistas que no se pudo concretar fue porque, o sea, durante las grabaciones, o en el día de las grabaciones, tocó un empalme con otro evento en donde la presidenta de aquí de la República estaba aquí en el estado en un evento en el mismo lugar en donde, bueno, mejor dicho, en el mismo centro de convenciones en donde estábamos nosotros con los podcasts. Entonces, o sea, si bien no estaban en el mismo evento, sí estábamos en el mismo lugar, entonces era un caos ese día el centro de la ciudad y por ello, pues, tanto Raúl y nuestro videógrafo y productor llegaron tarde y el invitado nos dijo, oigan, o sea, no voy a poder llegar, discúlpenme. Y al final eso se terminó cancelando. Pero
pues de nuevo, o sea, ya estaba, fue algo externo, extraordinario que terminó afectando y que, bueno, pues sabíamos que existen los riesgos de ese tipo cuando uno realiza las producciones. Ya con todo esto realizado, ya con todas las entrevistas grabadas, pues ahora sí tocó regresar hacia Inc. Y conjunto con Inc. empezamos a pensar en la manera de cómo pasar a la parte de la distribución del podcast. Porque aquí vale la pena resaltar que la ventaja que que tuvimos nosotros como media partners, hubo otros que pues durante el evento estaban realizando distintas activaciones y diversas dinámicas. Nosotros estábamos con el podcast, pero además lo padre es que pues el contenido empezó a distribuirse un mes después, de manera que al día de hoy todavía estamos hablando no tanto del evento de Link Monterrey, sino de las cosas que nuestros invitados hablaban o traen dentro de su expertise para compartir, y que quizás a las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir al evento y no pudieron asistir a tal plática, pues sí tienen la oportunidad ahora de poder ver y escuchar el episodio de podcast que grabamos ahí nosotros. Entonces, con todo esto, desarrollamos un plan de comunicaciones que a la fecha se sigue distribuyendo, y además, la cual también a nosotros nos ha dado la ventaja de mantener un canal de comunicación abierto con esta empresa, con esta marca, ¿no? Todavía estamos ahí en comunicación, seguimos realizando la interacción, y eso pues también habla bien de las relaciones a largo plazo que nos permiten construir los podcasts, ¿no? Por otro lado, cada episodio, conforme lo vamos a distribuir, pues en este caso Raúl, que fue el primer contacto, pues genera de nuevo esta conversación con los invitados para darle agradecimiento, para compartirles el episodio, para realizar las colaboraciones pertinentes en determinadas redes sociales. Y todo esto nos ha permitido generar apertura de relaciones de empresa a empresa con nuevos proyectos, hablando no solamente desde con nuestra audiencia, sino también directamente con la audiencia de los invitados y los invitados mismos. Entonces, esto se genera gracias al esfuerzo de un podcast, porque hay que decirlo, o sea, un podcast bien dirigido no solamente comunica, también conecta y genera nuevos negocios. Entonces, eso es, hablando en términos de resultados e impacto, eso es lo que estamos nosotros al día de hoy. Seguimos experimentando, tenemos ahora conversaciones abiertas con nuevas exposiciones y nuevas ferias, con este interés de, oye, pues se ve interesante lo que hicieron en el Link Monterrey, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos para que eso se vuelva y se replique por acá? Y todavía apenas vamos a la mitad del podcast, ¿no? Apenas vamos a la mitad. Llevamos 5 episodios de 9 publicados. Estamos próximos a publicar el episodio número 6, que justamente es con uno de los directivos de Link Monterrey. Y bueno, o sea, en términos generales, ha sido una muy grata experiencia. Pues Raúl también feliz porque su podcast se reactivó. Él mismo me lo ha comentado de, oye, pues es que la gente a mi alrededor también me dice, oye, no sabía que tenías un podcast, no sabía que tenías tantos episodios y que habías platicado con tal y tal y tal personas muy reconocidas a nivel aquí en nuestro país. Entonces, si puedes darte cuenta o percibir, son distintos puntos que vas tocando y vas atendiendo gracias a la construcción y a la producción de un podcast. Ahora, ya llegando a la parte final, quiero decirte mis 3 reflexiones más importantes. Y si tú tienes algunas reflexiones, me gustaría escucharlas. Me gustaría que también me las pudieras compartir. Lo puedes hacer a través del Instagram, @activa-tu-podcast, o a través de mi LinkedIn, y por Mike Mora me encuentras para continuar la conversación. Pero ahí te van las 3 que yo saqué. La número 1 es: la esencia del contenido debe prevalecer siempre, aun y cuando colabores con grandes marcas. Porque si tú no cuidas tu esencia misma, o sea, la motivación para realizar lo que haces con tanto gusto, que es tu show, tu programa, va a desaparecer. No lo vas a sentir, no vas a querer hacerlo, y créeme, nadie lo va a querer escuchar.
Por ello es importantísimo balancear. En este caso, el dilema que les presentaba. Oye, tengo que atender a N-Media, tengo que atender a Monterrey, pero ¿cómo me atiendo yo como Titanes? Entonces, eso tiene que estar bien pensado para que después no se convierta en un problema. Segunda reflexión, la co-creación con aliados estratégicos potencia la visibilidad. Y además, no te comprometes en términos económicos ni tampoco en términos de, ¿cómo se dice? No te comprometes en términos, ¿cuál era esta palabra? Se me fue, ahorita si me acuerdo te la digo. Pero a lo que quiero decir es que una vez que consigues esos aliados, nosotros, como ya te mencioné, un aliado era en Monterrey que nos facilitó el espacio. Otro aliado fue Sega que nos facilitó el stand. Un aliado más fue Concu que nos permitió la parte del equipo. Entonces, todas esas cosas ya no evitó que nosotros nos descapitalizáramos. O sea, pensamos estratégicamente de manera en la que, ¿qué me ofreces? ¿Qué te ofrezco? Y sobre eso, pues ya no había riesgos de quedar mal, porque era un esfuerzo en conjunto. O sea, nos convertimos en un equipo en donde había varias personas integradas y preocupadas por que el resultado final fuera el adecuado. Entonces, eso para mí fue también muy clave en esta ejecución de este podcast. Y por último, pero no menos importante, hay que recordar, o sea, un podcast no es solo un canal, no es de una sola vía y además es la excusa perfecta para construir relaciones de alto valor. ¿A qué me refiero con que no es de una sola vía? Porque hace ratito lo mencioné, o sea, no solamente está ocurriendo unas cosas gracias al podcast per se, sino empezaron a ocurrir cosas gracias al podcast para Raúl, empezaron a suceder cosas cool para Inc., ¿me explico? O sea, no nada más ocurre una sola cosita, porque cuando estas interacciones entre personas, o sea, voy a sonar muy romántico quizás, pero generan situaciones casi mágicas, ¿no? O sea, cosas que tú no controlas, pero solamente porque tú hiciste un planteamiento. A veces uno sabe pueden suceder cosas cool, pueden suceder cosas chidas, pero es imposible delimitar el alcance que van a tener, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen de manera profesional, cuando se hacen bien, los resultados hablan por sí solos. Así que esas son mis reflexiones finales. Insisto, cualquiera que haya sido la tuya al escuchar esta historia, te invito a que me la compartas. Te agradezco infinitamente te agradezco por haber escuchado hasta el final. Quiero aprovechar para invitarte, o todavía estás a tiempo de registrarte en el webinar Las 3 claves para reactivar tu podcast y generar ingresos. Ahí vamos a estar hablando aún más a fondo de cómo lo puedes aplicar este tipo de cuestiones hacia el tuyo. Me va a encantar tenerte por ahí para poder conectar de nuevo, para poder platicar. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que podcast se escribe sin acento y se hace siempre con mucho amor. No olvides ponerlo en tu agenda y activa tu podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.